Creo que para mí empezó en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando tuve oportunidad de trabajar un tiempo en la oficina de representación en Washington. Y en aquel momento la crisis era el Canal Todo Americano, una pieza de infraestructura que conecta el río Colorado con el Valle Agrícola de Imperial. El Canal Todo Americano es una pieza de infraestructura que en aquel entonces no estaba revestido y el gobierno de México recibió notificación del gobierno de Estados Unidos que se iba a revestir el Canal Todo Americano. La inquietud por el agua que se perdería, por infiltración, por los efectos que tendría esto en el ecosistema de humedales en México, más la pérdida de agua en el acuífero, me motivó a mí a contactar a varias organizaciones ambientalistas de Estados Unidos para ver qué opinaban las organizaciones ambientalistas de Estados Unidos de esta acción o de esta iniciativa que tenía el gobierno federal de Estados Unidos. Y ahí entré en contacto con Environmental Defense Fund, con The Nature Conservancy y otras organizaciones, en donde el diálogo para mí empezó sobre el río Colorado y la gestión bilateral. Estoy hablando de 2004. Posteriormente, cuando regresé al Colegio de la Frontera Norte, fue para mí un tema natural seguir viendo lo del río Colorado. Yo soy un polizón en el viaje para la firma, y lo digo porque las organizaciones ambientalistas me dijeron, tú eres ambientalista y entonces te vamos a meter a la discusión como uno miembro de nosotros. Un poquito era Pronatura, un poquito era Environmental Defense Fund, un poquito era el Colegio de la Frontera Norte. En determinado momento lo que ocurre es que se sensibiliza mucho la presencia de organizaciones que no fueran del gobierno federal o de los gobiernos federales, y el comisionado de SILA me dice, ya no eres ambientalista, ahora eres asesor de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y así sin boleto de entrada estaba yo sentado en la mesa de negociación. Muy interesante porque siempre se necesita, yo creo, que haya conversaciones extramuros, conversaciones extraoficiales, el tener información privilegiada que nadie tiene para poder llevar el mensaje necesario, y ese es el papel que de alguna forma me tocó jugar a lo largo de 4 años antes de la firma. Información de los ambientalistas de Estados Unidos que tenían información de las reuniones en las que ellos habían estado con entidades americanas, que ayudó para que le hiciéramos de Cupido, ¿no? Cuando sabes que el novio tiene ciertas reservas sobre algo que la novia, si logras el mensaje adecuado en el momento adecuado, se pueden lograr muchas cosas. Y yo me sumo a la visión que decía Gastón, en el sentido de que no es el personaje, sino que las condiciones se van dando y hay ciertos papeles que le toca a la gente jugar, y así creo que ocurrió esto para mí. La firma se da en el Hotel del Coronado, un salón majestuoso, en un hotel que es ya legendario, histórico en San Diego. Candelabros, un techo muy señorial, y la gente muy emocionada en el sentido de que todos los que estábamos ahí sabíamos lo que se había sufrido para llegar a ese momento.
Fue una lucha en la que durante meses, quizás años, empujabas y empujabas y empujabas con una sensación muy profunda de que eso nunca iba a llegar a concretarse. Luchabas en contra de las circunstancias y en contra de esa sensación profunda porque no podías aceptar que no se iba a dar la firma, ¿no?, del acta. Yo rescato realmente en el acta no solamente lo que quiere decir desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la relación México-Estados Unidos, sino qué quiere decir que se hagan cosas que las instituciones mismas se han resistido a hacer. Es decir, existe historia de resentimiento entre México y Estados Unidos, sobre todo de México hacia Estados Unidos, producto de la guerra, producto de la pérdida de territorio, producto del famoso imperialismo yanqui, y todas estas cargas del pasado pues no sirven de nada y sin embargo operan. De manera que cuando llegas a ese día, el 20 de noviembre, fíjate qué fecha tan simbólica, el 20 de noviembre de 2012, todo esto te está azotando ahí, hay este empuje, esta expectativa, la sensación de que se está haciendo algo insólito, pero la carga también de aquellos que sabías que luego empezarían a hacer señalamientos sobre lo que representaba eso para un país que, a pesar de haber sufrido lo que había sufrido, estaba haciendo algo con el enemigo, ¿no? Así lo resumo, es realmente una memoria de la firma de esa acta en donde todas estas cuestiones operaban, inclusive la palabra traidor, utilizada por quizás varios críticos, la trae guardada tu servidor, quizás el comisionado Salmón, y quién es José Luis Luege, que en ese entonces era el director general de la Comisión Nacional del Agua, porque hay atavismos que se utilizan para señalar que nunca se puede hacer algo en favor de o con una entidad como Estados Unidos, a pesar de las bondades que nosotros vemos que van a venir asociadas a la firma del acta. Bueno, en efecto está cumplida una parte, la parte de agua para el ambiente, que es uno de 7 apartados en el acta 319. Hay otros apartados que son condicionados a circunstancias que puedan o no ocurrir, el caso de la escasez, es decir, si llegamos a cierto tirante, hay recortes proporcionales a todos los actores. Hay también los excedentes, o sea, si hubiese más agua de la que se espera y que llegara al tirante 1140 pies sobre el nivel del mar. Pero otros apartados asociados a inversiones no se han dado todavía. Falta inversiones conjuntas que hagan más eficiente el manejo del agua en unas zonas del distrito de riego 014 en Mexicali y que permita el rescate del agua en primera instancia para retribuir a los inversionistas, que son entidades de Estados Unidos, y luego que el agua que se recupera se quede en México a partir del 7º año en adelante.
La fecha del 23 de marzo, cuando sí se da el inicio del flujo pulso, se da en esa fecha porque se ponen de acuerdo los científicos que ese sería el periodo en el que sería más fructífero el flujo de inundación que daría pie a la germinación de sobre todo álamo y sauce en todo el ecosistema, en todas las márgenes del río. Y se establecen 130 millones de metros cúbicos para ser vertidos del 23 de marzo al 18 de mayo. Es una gran cantidad de agua en poco tiempo que imita o semeja las inundaciones históricas en el río Colorado. El 27 de marzo se da la celebración por ser el día que se llega al pico, 120 metros cúbicos por segundo, y de ahí en adelante empieza a decaer hasta el 18 de mayo. Lo que representan 130 millones de metros cúbicos son poco relacionado con lo que fluía antes en el río Colorado. Sin embargo, es un ejemplo de cómo se empiezan a ejercer algunas acciones que combinen un uso eficiente del agua en la zona agrícola con almacenamientos que ahora México puede lograr en Estados Unidos, en la presa Hoover. Y finalmente, para 2017, cuando termine el periodo de vigencia del Acta 319, tendremos elementos para buscar nuevos términos de referencia en una nueva acta con Estados Unidos que repita el ejercicio en condiciones, esperemos, mejores, con mayor conocimiento científico de cómo se puede dar un nuevo flujo pulso y con inversiones más cuantiosas, porque le costó trabajo a Estados Unidos empezar a confiar también en que se trataba de un país que estaba pidiéndole que en medio de inversiones se considerara necesario la obligación para los dos países de aportar agua para el ambiente. Lo digo sin haber hecho todavía el análisis completo de las encuestas. Lo que hicimos fue encuestar a gente en San Luis Río Colorado, en sus hogares, semanas después de que el flujo pulso ya había pasado, y a visitantes del río cuando estaba el río en su apogeo. Lo que en principio se ve es un enorme desconocimiento de qué está ocurriendo, una enorme adaptabilidad del ser humano que no nos sorprende a las condiciones que está viviendo, una especie de agradecimiento de que en efecto el río de repente tenga agua, acompañado de resentimiento porque no siempre tiene agua, temor sobre qué pueda ocurrir en lo sucesivo, porque parte de la adaptación del ser humano a esto del río con agua es entender que pueden ocurrir accidentes, como ocurrió un accidente de alguien que perdió la vida en un fin de semana. De manera que nos da a nosotros pie para pensar que se necesita ir familiarizando y socializando más los eventos que se dan en la gestión bilateral. Tienen que ser compartidos mucho más, tiene que ser mucho más del conocimiento de los ciudadanos, y ese es parte del objetivo de la encuesta. ¿Cómo le hago para, desde la perspectiva de
de un activista en favor de la gestión bilateral, de la gestión compartida del río Colorado. ¿Cómo le hacemos para hacerles entender a entidades en Estados Unidos que no estamos hablando de agua? Estamos hablando de vecindad, de seres humanos, de comunidades, de viabilidad de comunidades, de calidad de vida, de muchas cosas más que el agua representa y que es posible si le damos el valor adecuado. Yo he señalado que el Acta 319 funda su diseño en encontrar en dónde hay ineficiencias en el uso del agua para subsanar esas ineficiencias o empezar a recuperar a partir de mayor eficiencia un poco de agua para el ambiente. Y esas ineficiencias han sido identificadas en el distrito de riego 014, haciendo caso omiso de una enorme cantidad de agua que las ciudades de California tiran al mar. El río Colorado, la cuenca del río Colorado, se administra de una manera muy distinta a la mayoría de las cuencas. La mayoría del agua se sale de la cuenca. Tomamos el río con infraestructura, tomamos el agua del río con infraestructura y la sacamos al estado de California, que no es parte de la cuenca. La sacamos hacia Arizona, que tiene también lugares en donde no es parte de la cuenca. El usuario más importante, el usuario urbano más importante del río Colorado es Tijuana, que tampoco está en la cuenca del río Colorado. De manera que sacar el agua de la cuenca hace que se seque el río. De manera que todo lo que habría fuera de la cuenca tendríamos que empezar a levantar un inventario para decir toda esta agua, qué tanta se puede recuperar para regresar a la cuenca. Esa sería una forma de lograr que los residentes de San Luis Río Colorado pudieran ver un río vivo año con año. Y yo espero encontrar suficientes datos que digan algo así, pero en principio hay un enorme desconocimiento, sobre todo la gente que fue encuestada en su casa. Hay quienes ni siquiera fueron a verlo. Y los que estuvieron, los usuarios, los bañistas, los que estaban absolutamente agradecidos de que hubiera una amenidad urbana en su pueblo, en donde no hay otra cosa que hacer más que buscar cosas que hacer fuera. No debe extrañarnos mucho si vemos que el río Colorado fluye a lo largo de todo su recorrido a una distancia de 200, 250, 150 conforme se va acercando de la costa. Es decir, las zonas más solicitadas en el estado de California son la costa, el resto es desierto. Entonces, si un río fluye por el desierto, como el río Colorado, probablemente su uso ocurra, sobre todo si es urbano, fuera del desierto. Pero eso no, desde mi punto de vista, no justifica el que se viva en menosprecio del ecosistema, ¿no? La singularidad de lo que ocurrió se describe en estos números. Hay 264 cuencas internacionales, 264 entidades geográficas por donde pasa un río, que son una parte en un terreno, en el terreno de un país y la otra parte en otro país. Eso es una cuenca internacional. De esas 264, existen aproximadamente, y esto digo porque no me acuerdo de la cifra exacta, 140, 145 acuerdos internacionales. Es decir, en 145 ríos internacionales ha habido necesidad de que los dos países se pongan de acuerdo sobre qué hacer con el agua. No es extraño.
se necesita tener un acuerdo con el vecino para ver cómo utilizamos un recurso común, compartido, y en todos los casos ha habido acuerdos en donde el agua se reparte de una manera proporcional, acordada entre las dos partes. Ha habido acuerdos para generar energía eléctrica, hidroeléctrica, compartida, o establecer una dotación para un desarrollo compartido entre los dos. Pero nunca había habido un acuerdo en donde los dos países se pusieran a pensar que es necesario revertir el desarrollo y regresarle agua al río. Regresarle agua a el ecosistema natural que están compartiendo. Esa es la singularidad del Acta 319. ¿Cómo se ponen de acuerdo dos países para, en términos conservadores decirlo, tirar el agua? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo internacional para tirar 130 millones de metros cúbicos al mar? Y la respuesta es, casi está implícita en el concepto de manejo integral del agua. Es decir, ¿qué tan productivo es un ecosistema ribereño? ¿Qué tan productivo es un ecosistema forestal? ¿Qué tan productivo es un ecosistema estuarino? Los estuarios son los ecosistemas más productivos que hay. ¿Qué quiere decir más productivos? Que a través de los nutrientes que trae el agua son los que son capaces de generar más vida. No estoy hablando de productivo en el sentido económico, estoy hablando en el sentido de vida. Y esto se constata en pesquerías, en la pesca del camarón, en una serie de instancias de producción primaria que se traducen en productos para el ser humano. Pero esto lo hemos ignorado por mucho tiempo, y los 145 acuerdos internacionales que ha habido son un ejemplo de cómo, en efecto, dos países van a privilegiar el acuerdo económico, el acuerdo de desarrollo, el acuerdo de subsistencia para las comunidades que viven en esa región, no para restablecer un ecosistema ripario como el río Colorado. Recientemente, y esto posterior al evento del flujo pulso, ha empezado a surgir en Estados Unidos, en las entidades que manejan el agua, en los estados de Arizona, California y Nevada, una iniciativa para comprar agua y guardarla y no hacer nada con ella. Dos cosas me saltan a la vista a mí en eso. Una es, hay suficiente agua para comprar y no hacer nada con ella, a pesar de que está sobreexplotado el río porque está sobreasignada el agua. No obstante, hay volúmenes de agua que se pueden guardar. Dos, es un paso hacia atrás, es una media vuelta, giro de 180 grados de lo que estaba ocurriendo en los últimos 50 años. Todo el mundo buscaba más agua para utilizar, para desarrollar, para hacer. Ahora resulta que estamos muy dispuestos a identificar agua y guardarla en la presa. ¿Por qué? Porque queremos empezar a revertir el fantasma de la escasez. No quisiéramos que hubiese un hecho que detonara un desacuerdo entre las partes en el río Colorado. Pareciera un movimiento interesante si todos empezáramos a decir, si todos los usuarios empezaran a ver en dónde puedo ser más eficiente para poder empezar a guardar agua. Y no sé si esa agua se vaya a revertir en favor de
del ecosistema, si se vaya a utilizar nuevamente o se vaya a dar otro flujo pulso. Pero la expectativa para mí sí es que conforme van pasando los años y va madurando la gestión entre entidades de gobierno, entidades privadas, organizaciones ambientalistas, lo que empieza a ocurrir es que ya son demasiadas voces, no demasiadas, más voces que las que están firmadas en el Compacto de Santa Fe, que es el acuerdo entre los estados en Estados Unidos, en el Tratado de 1944. En el Tratado de 1944 hay dos entidades, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, punto. En la gestión hay 7 entidades de Estados Unidos, 7 estados. Y en México ahora no solamente hay el gobierno de México, está el gobierno de Baja California, está el Colegio de la Frontera Norte como participante, está Pronatura, hay organizaciones ambientalistas, ya son más voces. Y conforme más voces se empiezan a manifestar, expresar en este acuerdo, creo que lo que va a seguir ocurriendo es que se van a dar más formas de hacer un uso amplio, integral del agua, que incluya la restauración de ecosistemas, que incluya nuevas formas de hacer agricultura, porque el Valle de Mexicali lo puedes comparar con otros valles agrícolas y no es tan productivo. Es decir, por cada metro cúbico de agua hay otros valles que producen mucho más bienestar social que lo que produce el Valle de Mexicali. Luego entonces el Valle de Mexicali tiene que repensar lo que está haciendo o cómo lo está haciendo, porque finalmente cuando el 4 de abril de 2010 hubo un temblor que fracturó la infraestructura hidroagrícola, el gobierno de México, la Comisión Nacional del Agua, decidió que toda vez que ya no podía distribuir el agua en algunas zonas del distrito de riego 014, iba a pagarle a los agricultores que no iban a recibir el agua, iba a pagarle por descansar sus tierras. Resulta que ahora que ya se ha reparado una parte de la infraestructura, no toda, sigue habiendo quienes están dispuestos a recibir ese pago de parte de la Comisión Nacional del Agua para no utilizar el agua. Y lo que está eso diciendo es que en efecto hay quienes están repensando si lo que estaban haciendo hace 5 años, 10 años, es lo que quieren seguir haciendo, o si no lo pueden hacer de una manera mejor. Todo esto yo creo que es parte de una evolución ante la presencia de más voces sobre cómo administrar el río y que no anticipo yo que vaya a dejar de suceder, sino que va a seguir sucediendo. Esta percepción me ha quedado, la sensación me quedaba desde que estábamos en el Acta 319. Para mí era la reflexión de si no nos empieza a dar miedo, todo va a salir bien. Es decir, si no empezamos a desconfiar de lo que estamos haciendo y de con quién estamos tratando, la negociación va a ser buena. ¿Cuál sería el riesgo ahorita? Que llegaran voces que revirtieran lo hecho a partir de temores ancestrales. Y esto es muy recurrente en la historia. Cuando hemos visto que hechos que han dado más libertad sean revertidos por nuevos gobernantes que deciden que es demasiada libertad o que esto que se hizo en el pasado era innecesario o era equivocado. Es decir, quienes puedan escuchar voces de quienes están dispuestos a no ver el panorama
colectivo y hacer las cosas en favor de una ideología. Eso me parece a mí el riesgo mayor. Yo recuerdo la manera en que en algún momento escuchaba yo a Jorge Bustamante hablar sobre la academia y sobre la ciencia, dándoles la bienvenida a estudiantes de maestría, una nueva generación. Decía, si ustedes escogen la ciencia, la academia, se van a dar cuenta de que su labor ahora es descubrir la verdad. Y el Colegio de la Frontera Norte y la academia y la ciencia creo que le está apostando a la sustancia en lugar de la ideología. El contenido, el valor de los datos duros que le digan a cualquier gobernante, de la ideología que sea, que no se trata de un amor romántico en favor del ambiente. Se trata de calidad de vida que se puede medir, inclusive monetariamente, si nos vamos a lo más mundano. Es decir, calidad de vida quiere decir muchas cosas, pero entre otras quiere decir empleo, quiere decir sustento, quiere decir aire limpio, quiere decir especies que nos enriquecen la vida. Incluso quiere decir alimento en el estero del río Colorado, ¿no? Y yo creo que hay muchas preguntas que están todavía por responderse. ¿Qué tan valiosa es una gota de agua en el valle de Mexicali en la agricultura versus el avistamiento de aves? ¿Cuál es el costo-beneficio de un nuevo flujo pulso para el gobierno de México o para las comunidades aledañas al río? Esto es enfoques diferentes de proyectos de investigación aún no realizados. Hay mucho trabajo, hay una agenda de investigación amplísima para colegas en el Colegio de la Frontera Norte o en el Colegio de Sonora o en el Centro de Investigación Alimentos y Desarrollo, el CIAD, o sea, otras instituciones hermanas de CONACYT. Y todas son con una visión muy aplicada, articulando muy claramente cuál es el beneficio social de un manejo integral del agua. Yo creo que ese es el papel que tenemos que jugar los que estamos en el sector académico, los que estamos en el Colegio de la Frontera Norte. Pues es que es muy interesante y además es una reflexión que da para mucho, ¿no? Pero mi sensación es que vivimos día a día caminando por el mundo reconociendo que no hemos llegado al fondo de lo que somos o lo que queremos hacer. De manera que surge de una manera muy rápida y espontánea cuando hay una campaña en favor de el oso panda o el oso polar que no encuentra el hielo porque se está derritiendo, o una causa por la niñez, ¿no? Ahora en Baja California el CRIT. Es decir, siempre hay una respuesta buscando remediar algo que no entendemos bien qué es. Y el río Colorado es para mí un ejemplo de eso mismo. Sabemos que no está bien. Si tú ves 90% de los humedales no están ya. Si tú ves aquel paraje desolado, seco, tienes la impresión de que puedes hacer algo. Y sí, yo creo que aunque no se hubiera firmado el Acta 319, estaríamos con esta esperanza, porque es algo que no tiene tiempo, que no tiene
que no tiene fronteras, o sea, está moviéndonos día a día. Así lo percibo yo.